Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro Jardón, te saludamos acá junto a Camila Sansi, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, Mercedes, para empezar, por el tema previsional, porque es un tema que vos entiendo has estudiado, si podés comentarnos cuál es la modificación que se quiere hacer a través de esta ley bases y cómo eso afectaría el actual sistema previsional. Sí, bien. En principio, yo soy de los de no a la ley bases en su conjunto, ¿no? Y eso me parece importante subrayarlo porque creo que va en contra no solamente de los derechos de las mujeres, en este caso por el tema previsional, sino que es una ley totalmente regresiva que hace una transferencia de riqueza tremenda a sectores concentrados y ricos a costa de desproteger derechos laborales, desproteger un montón de cosas que habíamos ganado. Entonces, digo, esto es un highlight, ¿no? Un subrayado de una serie de cosas horribles que se están debatiendo hoy, que van en contra de la mayoría del pueblo. Bien. Pero en particular, el cambio que ellos quieren hacer, la moratoria de las jubilaciones, que es la que ha permitido a muchísimas personas que no logran cumplir con los 30 años de aportes poder jubilarse, es una de las cosas que está en debate. No sé si ustedes recuerdan, pero al final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se votó una ley de pago de deuda previsional. Esa ley de pago de deuda previsional venía a reemplazar a la moratoria. ¿Por qué existe la moratoria? Bueno, en principio tenemos un mercado laboral muy difícil, en donde hay una gran parte de los trabajadores que están en situación precaria. En la precarización laboral las mujeres son mayoría. Estas mujeres que obviamente no pueden aportar al sistema no llegan a los 30 años, eso tenemos datos. Uno de los datos que veíamos es que solamente una de cada 10 mujeres en edad de jubilarse tiene más de 20 años de aporte, ¿no? Es decir, el 90% de las trabajadoras que están en edad de jubilarse tienen menos de 20 años de aportes, ¿no? Quiere decir que están muy lejos de poder jubilarse por el sistema así. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cuando uno mira de qué trabajan las mujeres, encuentra que la segunda ocupación que tienen las mujeres hoy en la Argentina es ser empleada doméstica. Ser empleada doméstica son más de 1.200.000 mujeres, es el trabajo más precario, esto quiere decir que más del 75% lo hace de manera informal, es decir, nadie le paga los aportes, ¿no? Obviamente tienen el salario mínimo imposible, con lo cual tampoco es que decir, bueno, van a ahorrar y en algún momento van a poder ganar, juntar esa platita, no sé qué, es decir, viven al día en condiciones precarias, no se les paga aguinaldo, vacaciones, licencia de enfermedad, maternidad, etcétera, y son mujeres que trabajan muchísimo más que muchos de los que están en contra de esto, y que además también, si no existieran estas mujeres, muchos no podrían estar ahí en el Congreso de la Nación, por ejemplo, sentados sin que alguien les cocine, les limpie, les cuide los pibes, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que hay muchas personas que han trabajado toda la vida y no han podido hacer los aportes porque el sistema del mercado laboral está precarizado en su ámbito de injerencia, y no estamos hablando de un número menor, la segunda ocupación de las mujeres es esta. Otras que por factores culturales han entrado al mercado laboral y se han retirado cuando tienen hijos, ¿no? Y el típico nombre de ama de casa que se le pone, muchas de las cuales siguen haciendo changas, cuidando a los hijos y venden tortas, cuidan a los hijos y hacen alguna cosa de costura, cuidan a los hijos y atienden a algún familiar, algún adulto mayor también, tareas de cuidado le decimos, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que no puedan estar hoy aportando, pero básicamente es una cuestión que tiene que ver con la precarización laboral y ese obstáculo que enfrentan un montón de personas, y mayoritariamente las mujeres. Hoy lo que quieren hacer es que no tengamos la oportunidad de pagar esa deuda previsional. La moratoria es eso, no es que te regalan la jubilación mínima. Vos tenés que pagar los años que audás y encima vas a jubilarte con la mínima, ni siquiera si tenías un cargo más o menos alto en algún momento te lo van a considerar, te vas a jubilar con la mínima. Y ellos quieren convertir todo en la PUAM. La PUAM es la pensión por adulto mayor, la pensión universal de adulto mayor. La PUAM es un 80% del 80% del salario mínimo, es decir, un 64% del salario mínimo, es del 80% de la jubilación mínima. Y además tiene varias restricciones que no tiene la otra. Por ejemplo, si enviudás no puede tu pareja tener ningún tipo de beneficio cuando vos morís.
Hay un montón de restricciones que tiene la PUAM, pero básicamente es un certificado de pobreza, ¿no? Recibir la PUAM hoy en día es quedarte totalmente fuera del acceso a, yo te diría comer, porque hoy los jubilados están con unos ingresos totalmente congelados, deteriorados, que no se condice con los precios que estamos viendo. Mercedes, otro de los temas que se estuvieron debatiendo estos últimos días tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Y muchos debatían de esto de nivelar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. ¿Cómo te encontrás frente a esta discusión? Esa discusión es una discusión también que viene de los organismos internacionales. Yo cuando trabajaba en el Ministerio de Economía, más de una vez el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, vienen con esa idea de que hay que aumentar la edad de jubilación, ¿no? Para las mujeres igualarla. Yo me preguntaría por qué no disminuir la de los varones también, ¿no? Ahí también es como quieren resolver. A ver, para mí el problema obviamente que el sistema previsional en Argentina es caro, digamos, sale caro, pero porque el mercado laboral está muy precarizado. Esta ley, fíjense que busca precarizar más todavía el mercado laboral y porque como eso es costoso después para la salida de los trabajadores, entonces te recortamos la salida también. Quiere decir que vos vas a ser precario, no solamente cuando tengas que trabajar, sino cuando te jubiles vas a ser pobre, ¿no? Es decir, no resuelve ni una punta ni la otra. Si vos me dijeras, bueno, vamos a tratar de hacer un sistema más sostenible por medio de la formalización de los trabajadores, la ampliación de derechos, sistemas para que puedan pagar sus aportes, una política de formalización de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Que son 1.000.000 las que están informales o un poquito por ahí, o de los trabajadores de la construcción, ¿no? Otros que son ampliamente informalizados. Bueno, ahí estamos diciendo, bueno, estamos buscando una solución para que este sistema previsional no sea insostenible, como dicen muchos. Hoy eso no está en debate. Lo que está en debate es cómo ahorrar dinero, y la manera que encuentran de ahorrar dinero es el gasto previsional, que por supuesto es alto en relación a otros, sin mirar que los costos son arrojar a los adultos mayores a la pobreza. Y que eso además trae incidencias sobre nuestra generación. Yo no sé qué años tienen ustedes, no los conozco, pero yo tengo 46 años y lo cierto es que desde que empezó este gobierno tuve que empezar a ayudar monetariamente a mis padres, que son 2 jubilados de la mínima, porque no llegan a comprar los remedios, a pagar la obra social, no llegan a comer bien, dejaron de darse lujitos como comer un asado cada 2 semanas, ¿no? Quiere decir que también es un problema intergeneracional. Nosotros mismos vamos a tener que jubilarnos en un mercado laboral que cada vez es más precario y menos posibilidades se da de aportar o de ahorrar para cuando seas viejo, ¿no? Entonces yo no veo una solución ahí. Yo veo simplemente buscar la manera de ahorrar a partir de recortar derechos a trabajadores y también recortarte tu vida de retiro. Yo digo, una cosa más progresiva sería ir y discutir la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, que tenemos hace 200 años, ¿no? Hace 2 siglos, una jornada laboral así, en una época totalmente distinta. Ver cómo extender derechos a trabajadores totalmente pauperizados y precarizados, como los trabajadores de plataformas. Buscar herramientas que mejoren la sostenibilidad del sistema por la mejora también de los trabajadores que están activos, digamos, no por despojar de todo a los trabajadores pasivos que son los jubilados. Acerca de eso, Mercedes, bueno, hay un reconocimiento, ¿no?, por parte del gobierno en decir, bueno, la guita que hay no alcanza para nuestro sistema previsional. Y con respecto a lo que vos decís, del otro lado te dicen, bueno, lo que nosotros estamos haciendo, ya yendo a otro capítulo de la ley que tiene que ver con la reforma laboral, es que a partir de esto va a haber más cantidad de trabajadores registrados, porque hoy la informalidad no permite que esos trabajadores aporten al sistema y bueno, va a haber una mayor caja para mejorar las jubilaciones. ¿Vos lo ves en este sentido esto? No, lo veo todo lo contrario, por eso te decía que es una pauperización de los trabajadores, una precarización. Ellos traen esto de, no sé, de los aportes patronales. No sé hace cuánto que tenemos de descuento en aportes patronales y eso jamás ha mejorado el empleo. No hay ninguna prueba de que esta reforma laboral que ellos proponen mejore el empleo. Pero además, igual me gustaría subrayar otra parte de lo que me dijiste en esto de no hay plata, ¿no? No hay plata, pero están haciendo un sistema para favorecer a la inversión
que les genera una serie de subsidios e incentivos fiscales cuando te devuelven parte de lo que vos tenés que aportar, ¿no? Para aporte, lo que sea de las empresas, gigantesco. Bueno, ya venimos hablando hace un montón del tema de Galperín, pero Galperín es un nombre dentro de todas las empresas grandes que tienen subsidios por la Ley de Economía del Conocimiento. Lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana en el acto de Quilmes. Para que ustedes se den una idea de la magnitud, Galperín tiene $100 millones el año pasado nada más de exención de impuestos. $100 millones es lo que te financiaría todo el presupuesto educativo de la Argentina, o es más que el presupuesto que tenía asignado el Ministerio de las Mujeres, que es clausurado por Milei, o es más que lo que tenía asignado el presupuesto del Ministerio de Cambio Climático, también clausurado por Milei, es más de lo que tenía asignado Cultura, ¿no? Es decir, $100 millones que se le da solamente a un empresario, a Marcos Galperín, que es uno de los 6 empresarios más ricos de la Argentina y también de Latinoamérica, que tiene una empresa que cotiza en bolsa, que el año pasado ganó $1.400 millones, es decir, que no necesita nada del Estado. Bueno, a ese tipo de empresarios se le está dando un montón de beneficios fiscales, se está bajando la tasa de los bienes personales, es decir, los más ricos sí tienen un montón de plata para ellos. Es decir, esta ley bases contempla un montón de transferencias para estos sectores. Por eso yo empezaba diciendo, hay una transferencia gigantesca de recursos de los más pobres hacia los más ricos. Y eso es lo que el no hay plata, tenemos que debatirlo, ¿no? Porque plata hay. Hay plata, pero se la están llevando unos grupos concentrados y otros lo único que le está quedando es la precarización, el desempleo, la abuela y el abuelo sin una jubilación, ingresos congelados, una inflación que baja pero que tu salario todavía no la recuperó. Es decir, hay el no hay plata que nos instalaron es falso. Y además, bueno, ahora ha anunciado en la última cadena nacional, pero también repetidamente, y es algo que también ha marcado, como vos mencionabas, la charla de Cristina el sábado, esto del superávit, ¿no? Vos también como haber formado parte del Ministerio de Economía y como economista, ¿cómo es llegar al superávit en base a todo lo que se ha dejado también de lado, digo, en cuanto a recorte de un lado, recorte de jubilaciones, gastos, deudas? Digo, ¿esto se sostiene? Porque también ayer el propio presidente habla de pagar a mitad de año, ¿no? Sí, yo escuché muchos debates, primero no el debate más abstracto y conceptual de que los países deficitarios, no sé qué, que repiten incluso muchas personas que yo diría están dentro del lado del peronismo, donde yo me incluyo, ¿no? Que hay que tener prolijas las cuentas. Nosotros en el año 2020 tuvimos una pandemia, es decir, no es que hubo un déficit por ganas de tener un déficit, sino que vino una pandemia que te cayó la actividad 10 puntos, que estaba mega endeudado con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que la negoció el actual ministro de Economía, Caputo, ¿no? Es decir, nosotros no podíamos pedir crédito y lo único que se podía hacer era emitir y eso obviamente, y endeudarte internamente con empresas del Estado, con un montón de medios que se utilizan para financiar el Tesoro, con el Banco Central, dándole a la maquinita, como les gusta decir a los libertarios, pero no es que había un deseo de generar un déficit fiscal, sino que te vino una pandemia y no tenías alternativa más que generar ese déficit para poder pagar el ingreso familiar de emergencia, para poder pagar el ATP que le sirvió a todas las empresas para no tener que cerrar, para poder crear hospitales, para comprar vacunas, ¿no? Eso todo el mundo parece que se olvida. Un compañero hace poco me decía, tienen la memoria más corta que una story de Instagram, ¿no? Parece que se olvidaron todos de eso. Después de eso vino los precios de la guerra que levantó todo y después vino la sequía. Entonces no es que Argentina o el gobierno tenía ganas de tener un déficit. Se fueron acumulando una serie de shocks externos, como le decimos los economistas, que te dejaron en una situación de déficit. Ahora bien, el dibujo que presenta Milei para decir que él es superavitario y que realmente... yo ese mismo día vi la cadena nacional y después escuché el programa de Pañi, que digo que no es peronista, que Pañi empezó medio burlándose, diciendo acaban de festejar un superávit de 10 pesos, dijo más o menos así, no lo dijo literal así, pero lo hizo,
y lo hizo tal como decía Cristina el otro día, ¿no? No pagó la luz, no pagó el alquiler, no pagó el gimnasio, no pagó la chica que limpia, etcétera, y claro, le sobró guita. Y eso hasta Milei mismo lo dijo. Dijo, sí, bueno, es cierto, el superávit se me va a caer cuando le tenga que pagar a las empresas de electricidad. Es decir, hace un dibujo gigantesco, lo anuncia con bombo y platillo en una cadena nacional con los 4 soldaditos a los costados, ¿no? Los culpables del Caputo, uno de los culpables del mega endeudamiento y del déficit fiscal de la Argentina, lo anuncia así y no hace ningún anuncio, no dice ni qué va a hacer con eso. Entonces, yo creo que estamos en una etapa medio posverdad de un gobierno que actúa dibujando los números, intentando imponer titulares, y en el fondo lo que está pasando es esto, una caída de la actividad como nunca antes vimos, o sea, ni siquiera en el año 2001 vimos la caída de la actividad que estamos viendo en este momento en la Argentina, con todos los sectores en rojo total. Hoy miraba informes de consultoras que tampoco son peronistas, ¿no? Una consultora Marina Alpoyeto, consultoras que el mismo Milei podría estar trabajando ahí si no fuera presidente, y todo está en rojo, todo está cayendo. En marzo se está viniendo abajo toda la economía real, ¿no? Y entonces Milei presenta todas las variables financieras, porque obviamente a alguien sí le va bien en este contexto, alguien sí gana, todos los que están especulando, los que están invirtiendo en bonos, que están bien, bueno, hay gente que sí gana, por supuesto, y después hay una economía real en la que estamos perdiendo todos. Ellos muestran y hablan de donde va bien y esconden todo este lugar en donde va mal. Por eso creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en mostrar esto, y tratar también de evitar que sigan avanzando con este tipo de medidas como la ley bases y el paquete fiscal, hoy en el Congreso, hoy y mañana, ¿no? En este debate que se está dando. Muchas gracias, Mercedes. Un beso grande. Un beso grande, hasta luego.